Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Recuerdo el silencio de ese día en el bosque. No había viento, ni hojas crujiendo, ni cantos de pájaros. Nunca había escuchado algo así, o mejor dicho, nunca había dejado de escuchar algo así. Me hacía sentir que tenía los oídos tapados. Noté que cada paso sonaba más fuerte de lo normal. Desde el principio tuve la sensación de que algo andaba mal, pero seguía adentrándome. Solo quería terminar ese sendero e irme a casa. Dejé mi auto a unos 100 metros de la entrada del sendero. El camino hacia el bosque se veía normal desde donde estaba. El sol brillaba lo suficiente. El cielo estaba despejado. Llevaba agua en mi mochila, botas con buena suela y una chaqueta con capucha atada a la cintura. No tenía motivos para preocuparme, pero sentía un nudo en el estómago. El silencio me hacía sentir como si tuviera los oídos bajo el agua. Revisé mi teléfono. Sin señal, como esperaba. Lo guardé en el bolsillo con cierre y entré. Mientras caminaba, me di cuenta de que incluso mi respiración sonaba demasiado fuerte. Mis botas aplastaban ramas pequeñas y cada crujido parecía resonar. Al principio los árboles lucían normales, troncos altos, corteza áspera, ramas gruesas, pero a medida que avanzaba, noté que algunos troncos parecían doblados, inclinándose hacia el sendero. Me detuve y miré a mi alrededor. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas húmedas y parches de musgo. El aire se sentía denso. Al mirar hacia arriba, vi ramas que parecían retorcerse en ángulos extraños. No se escuchaba nada, ni viento, ni movimientos de animales pequeños. Traté de ignorarlo y seguí caminando. Mi intención era seguir el sendero un par de horas y luego regresar. Había hecho caminatas similares antes. Esta se suponía que era fácil, pero después de unos 20 minutos me di cuenta de que el silencio se hacía más espeso. No tenía noción del tiempo, salvo por mi reloj, y empecé a revisarlo más seguido. Me detuve de nuevo, conteniendo la respiración, intentando oír algo, cualquier cosa. Nada. Eso me inquietó. Pensé en dar la vuelta, pero decidí avanzar un poco más. Los árboles a mi alrededor eran altos y estaban muy juntos, creando una especie de túnel. Todavía podía ver la luz del sol arriba, pero se veía pálida y fría. Noté algo extraño en las sombras. Se movían de una manera que no podía explicar. Al dar unos pasos vi mi propia sombra alargarse y cambiar, y las sombras de los troncos parecían extenderse sobre el suelo. Traté de ignorarlo. Me concentré en el camino. La tierra estaba oscura y húmeda. Mis botas dejaban huellas claras detrás de mí, al menos asegurándome que podría seguirlas de vuelta si me perdía. Tragué saliva con fuerza. Sentí la garganta seca, así que saqué mi botella de agua y bebí. El trago sonó fuerte, de manera antinatural. Guardé la botella y di unos pasos más. De pronto giré la cabeza a la izquierda cuando creí oír algo. Esperé. Nada. Solo silencio. Solté el aire y seguí avanzando. Al cabo de un rato vi algo que me hizo detenerme. Uno de los troncos más adelante parecía estar inclinándose hacia adelante, como si se recargara sobre el sendero. Me quedé mirándolo. La corteza estaba agrietada y cubierta de musgo. Me acerqué. Cuando lo toqué, se sentía frío y húmedo. No se movió. Me di cuenta de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me volteé y revisé a mi espalda. El sendero parecía vacío. Solo los mismos árboles y el mismo silencio. Mientras seguía avanzando, sentía una presión creciente en mi cabeza. Tenía la frente tensa. Los hombros me dolían. Traté de relajarlos,
Pensé en tararear alguna melodía, pero el silencio me hizo dudar. No quería romperlo. No sabía por qué. Solo sentía que si hacía ruido, algo me oiría. Ese pensamiento no tenía sentido, pero no se me quitaba. Seguí avanzando, paso a paso. Mis botas aplastaban hojas y ramas pequeñas. Cada sonido me recordaba que estaba solo. Ajusté las correas de la mochila y sentí sudor bajo mis brazos. El silencio hacía que el bosque se sintiera como una habitación vacía, sin muebles. Seguí mirando alrededor, esperando que algo se moviera. Un pájaro, una ardilla, pero no vi nada. Después de caminar quizá 30 minutos, creí oír una voz. Me quedé helado. Venía de mi lado derecho, detrás de unos helechos y arbustos espesos. Parecía alguien diciendo mi nombre, con un susurro bajo y apenas perceptible. Me quedé quieto y miré los arbustos. No vi a nadie. Di unos pasos hacia ellos, apartando ramas con las manos. Dentro solo vi musgo, tierra mojada, ramas viejas. Volví a escuchar. Nada. Esperé. El corazón me latía con más fuerza. Retrocedí y regresé al sendero. Intenté calmarme, centrándome en los detalles. La textura de la corteza, el olor húmedo de las hojas, el leve aroma de tierra mojada. Escuchaba los latidos de mi corazón en mis oídos. El silencio a mi alrededor me hacía más consciente de los sonidos de mi propio cuerpo. Me rasqué la barbilla, presioné los labios y seguí andando. Decidí que daría la vuelta cuando llegara al pequeño arroyo, a más o menos 1 hora de camino. Mantuve la mirada en el suelo, siguiendo el sendero, intentando no mirar demasiado alrededor. Pero mis ojos volvían a subir una y otra vez. Veía figuras con el rabillo del ojo. Cuando volteaba directamente, solo veía árboles. La sensación de que me observaban se hacía más intensa. Lo sentía en la nuca, como el calor de una mirada fija. Tenía el cuero cabelludo tenso. Me limpié el sudor de la frente. Seguí caminando, más rápido, respirando con dificultad. Entonces vi la figura. Al principio pensé que era otro excursionista. Estaba lejos, a la izquierda, detrás de unas ramas gruesas. Parecía alta, vestía algo oscuro, quizá una chaqueta con capucha o un abrigo largo. No se movía. Me detuve y la observé. Esperé a que hablara o saludara. No hizo nada. Levanté la mano a modo de saludo, pero permaneció inmóvil. No le veía la cara. Solo oscuridad bajo la capucha. Grité: «¡Oye!». Mi voz sonó extraña. Tenía la garganta seca, y el sonido se perdió en el silencio. Volví a gritar. Pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, ningún movimiento. Di unos pasos hacia adelante, saliéndome del sendero y apartando ramas más pequeñas que arañaban mi chaqueta y mis brazos. Cuando llegué al lugar donde pensé que estaba la figura, no vi a nadie, solo musgo y raíces gruesas. Volví al camino con las piernas temblorosas. No me gustaba nada aquello. Decidí acelerar el paso hasta llegar al arroyo. Quería algo normal. El sonido del agua corriendo. El silencio me estaba enloqueciendo. Continué y empecé a marearme. Tal vez respiraba demasiado rápido. Me obligué a ir más lento y a respirar por la nariz. El silencio seguía siendo total. Mis pisadas sonaban más fuertes. Revisé mi reloj. Llevaba unos 45 minutos de camino. Ya debería oír el arroyo, pero nada. Seguí avanzando hasta que noté otra cosa. Algunos árboles tenían marcas extrañas, arañazos tenues y partes de la corteza arrancada. Pasé los dedos sobre ellas. Eran ásperas y desiguales. No sabía qué las había causado. No olía a savia, solo corteza fría y húmeda. Las marcas estaban en varios árboles, sin un patrón evidente. Pensé en la figura que había visto. Tal vez era mi imaginación, pero se sentía demasiado real. Observé con más detenimiento mientras caminaba. Me detenía cada pocos pasos para escudriñar el bosque. Finalmente volví a ver la figura.
esta vez, detrás de un árbol más adelante. Solo alcanzaba a ver parte de ella, la capucha y quizá un hombro. No se veían brazos ni piernas. Me acerqué despacio, sin dejar de mirarla. Quería ver si se movía. No lo hizo. Levanté la voz. «¿Hola? ¿Estás perdido?» No obtuve respuesta. Cuando estuve lo bastante cerca para ver más detalles, había desaparecido otra vez. Nada, solo el tronco y sus ramas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía las palmas sudorosas. Decidí no ir más lejos. Me di la vuelta y emprendí el regreso. Quería salir de ahí. Quería mi auto, el motor, el ruido de las llantas en la grava. Mientras desandaba el camino, intenté seguir mis propias huellas. Allí estaban, pero más tenues que antes. El silencio persistía. Volteé varias veces, esperando ver la figura. No vi nada, pero sentía su mirada. Traté de mover los hombros para soltar la tensión. No funcionó. Caminé rápido. Me dolían las piernas, la parte baja de la espalda por la rigidez. Miré mi reloj. Llevaba cerca de 1 hora y media en total. Ya debería estar de vuelta en el auto. Seguí adelante. Reconocí algunas piedras cubiertas de musgo y una rama rota. Bien, estaba en el camino correcto. Cuando me acercaba a la salida, me di cuenta de que el silencio seguía intacto. Nada de pájaros, nada de viento. Sentía los oídos raros, como si me zumbaran. Intenté destaparlos tragando saliva. Eso ayudó un poco. En un momento dado, vi la figura por última vez, justo delante, en medio del sendero. Esta vez no se escondía. Me detuve a unos 30 metros. No se movía. Podía ver que era alta. Vestía una prenda con capucha que le llegaba más abajo de la cintura. Grité. Siguió en silencio. Sentía las rodillas temblorosas. Levanté los brazos y dije: «Me voy. No quiero problemas». Mi voz temblaba. Di un paso adelante. La figura seguía inmóvil. Otro paso. Ningún movimiento. Consideré la opción de lanzarme a correr hacia ella, pero el silencio me hizo vacilar. Avancé lento, paso a paso. Cuando estuve lo bastante cerca para ver detalles, noté que el interior de la capucha era completamente oscuro. Contuve la respiración y extendí la mano, que temblaba. El momento en que mis dedos debieron tocarla, no sentí nada. Mi mano pasó a través del aire vacío. La figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Tropecé y casi caigo de bruces. Miré a mi alrededor. Nada. Me quedé ahí, respirando con fuerza, sudando, con todos los músculos en tensión. Me di la vuelta y corrí hacia la salida. Por fin, cuando vi mi auto, presioné el botón para desbloquearlo. Nunca esperé oír nada que viniera del ático. Llevaba viviendo en esta casa adosada parcial desde hacía 2 meses. La otra unidad había estado vacía todo el tiempo que la conocía. El agente inmobiliario me dijo que no había vecino. Las ventanas de ese lado siempre estaban a oscuras y nadie entraba ni salía. Tarde por la noche, me desperté por un sonido extraño sobre mi habitación. Al principio era un golpeteo suave, pero no tenía sentido. Debería haber silencio. Esa noche me quedé ahí de pie en la oscuridad, mirando al techo, intentando averiguar qué producía ese ruido. En unos días, el ruido se hizo más fuerte. Se convirtió en un raspar y arrastrar. Decidí subir y verlo por mí mismo. Trepé por la escalera plegable hasta el ático, con una linterna pequeña en la mano derecha y un bate de béisbol de madera vieja en la izquierda. No sabía qué esperar. Quizá un mapache o unas tuberías viejas sacudidas por el viento. El aire dentro del ático estaba viciado. Olía a polvo y a madera antigua. Había unas cuantas cajas de cartón desperdigadas, sin ninguna escritura.
Vi una cómoda pequeña apoyada contra la pared que comparto con la unidad vecina, la que separa mi casa de la vacía al lado. La pared de ese lado se veía vieja y áspera, como si no la hubieran pintado ni limpiado en mucho tiempo. Había una fina capa de mugre en el piso. Pasé la linterna por el lugar. No vi nada fuera de lo normal, solo tablones viejos, algo de aislamiento, un techo bajo con vigas expuestas y esa cómoda. Me acerqué. Era bajita y tenía 3 cajones. Probé con el primero. Se deslizó con un chirrido seco. Estaba vacío. El segundo cajón igual. El tercero también. Sin pistas. Nada dentro. Me di cuenta de que había algo apoyado en el suelo junto a la cómoda. Era un espejo. No era muy grande. Quizá de 60 centímetros de ancho por 90 de alto, con un marco de madera oscura cubierto de polvo. Lo limpié con la manga. El cristal estaba turbio. Lo levanté y lo incliné hacia la luz. El reflejo no estaba bien. Veía el haz de la linterna. Veía mi propia cara, pero detrás de mí no se veían las cajas de cartón. En su lugar se veía un ático vacío, sin cajas, sin cómoda. Parecía otro ático en el reflejo. Las vigas lucían más viejas y las paredes tenían grietas. No podía ver detrás de mí. El corazón me latía más rápido. Me di la vuelta y revisé. Ahí seguían las cajas y la cómoda. Volví a mirar el espejo. La escena otra vez era diferente. Lo sostuve más cerca de mi cara y lo miré fijamente. Respiraba con dificultad y tenía las palmas sudorosas sobre la linterna. Creí ver algo moverse en el reflejo. Una forma. Parecía una persona de pie en ese otro ático, al fondo, en una esquina más oscura. Llevaba un sombrero negro de ala ancha. No se movía mucho. Solo estaba ahí mirando. No podía ver su cara. Sentí un nudo en el estómago. Bajé el espejo y miré otra vez tras de mí, alumbrando con la linterna por todas partes. Nada. No había nadie más allí. Volví a alzar el espejo. La persona en el reflejo seguía ahí. Estaba más cerca ahora. Di un paso atrás. Mis botas rasparon el piso áspero, el sonido opaco y pesado. Sentí un escalofrío en la nuca. No quería llamar a la policía. ¿Qué iba a decir? Que estaba viendo un reflejo raro en un espejo polvoriento. Absurdo. Decidí dejar el espejo donde lo encontré. Lo apoyé con cuidado en el piso junto a la cómoda y bajé del ático. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama, atento a cada crujido de la casa. El golpeteo volvió alrededor de las 2 de la mañana, justo encima de mí. Subí la manta, tratando de ignorarlo. El ruido se hizo más fuerte, convirtiéndose en rasguños. Me levanté y encendí las luces. El ruido se detuvo. Me quedé ahí en calzoncillos, respirando por la boca, sintiendo el corazón golpearme el pecho. Me dije que solo era la casa asentándose, pero en realidad no me lo creía. A la mañana siguiente, abrí la puerta de la otra unidad. No estaba cerrada con llave. El agente inmobiliario dijo que ahora mismo nadie era dueño de ella, pero tal vez se les olvidó asegurarla. Por dentro estaba vacía, sin muebles, sin alfombras, solo pisos desnudos y paredes blancas. Revisé todas las habitaciones. No había nada, ni rastro de nadie. Incluso encontré la trampilla del ático. Estaba pintada de tal forma que no se podía abrir. No había huellas en el piso, nada. Cerré la puerta y volví a mi lado de la casa. Esa tarde decidí volver a mi ático con mejor iluminación. Traje una lámpara de trabajo con un cable largo. Cuando subí, la enchufé y llené el lugar con una luz amarilla intensa. Ahora podía ver cada rincón con claridad. Las cajas seguían donde las dejé. La cómoda no se había movido. El espejo seguía en el piso. Lo recogí y miré de nuevo. El reflejo seguía mostrando otro ático, pero ahora distinguía más detalles. Las tablas del suelo en el reflejo parecían podridas.
El techo se hundía en algunos lugares. No había cómoda, solo un espacio vacío. La figura del sombrero negro seguía ahí, más cerca que antes. Podía ver el contorno de sus hombros y algo parecido a un abrigo. Aún así, no distinguía su rostro. No dije nada. Respiré con lentitud. Sentía la piel fría. Bajé el espejo y me dirigí a la pared divisoria entre las dos casas. Le di unos golpecitos con los nudillos. Sólida. Empujé un poco. No cedió. No escuché nada al otro lado. Orienté el espejo hacia la pared en vez de hacia mí. Volví a ver el reflejo de ese otro ático. Ahora se veía más oscuro. La figura no estaba. Bajé el espejo. Luego volví a mirar, y la figura había regresado. Más cerca. Sacudí la cabeza y dejé el espejo apoyado en la cómoda. El ruido de golpeteo volvió, esta vez más agudo, como si alguien arrastrara un objeto de metal contra la madera. Me hizo apretar los dientes. Sentí un dolor de cabeza formándose tras los ojos. Me paré bajo la zona de donde parecía venir el sonido y golpeé el techo con el mango del bate de béisbol. ¡Basta!, grité más fuerte esta vez. El ruido se detuvo un instante. Luego reanudó, aún más fuerte. Todo el ático se sentía hostil. Solo quería salir. Agarré el espejo, lo metí bajo el brazo y apagué la lámpara. Bajé por la escalera, con el marco clavándome en las costillas mientras descendía. En mi habitación, apoyé el espejo contra la pared y lo observé con la luz normal. Me veía a mí mismo, y detrás, mi dormitorio de siempre, sin ático extraño, sin figura. Exhalé y me reí un poco, aliviado. Pero esa misma noche volví a oírlo. Rasguños en el techo sobre mi cuarto. Era peor que antes. Salté de la cama y me quedé de pie en la oscuridad, escuchando. El ruido casi parecía desesperado. Encendí la luz y el sonido bajó de intensidad, pero no paró del todo, como si algo estuviera atrapado y quisiera salir. Sentí pánico en el pecho. Corrí al ático de nuevo, dejando el espejo abajo. La escalera crujió mientras subía. El corazón me latía con fuerza. Tenía la boca seca. La lámpara seguía allí, así que la encendí. Todo se veía como antes. Las cajas, la cómoda, los cajones vacíos, las paredes selladas. Subí el espejo que había dejado abajo y lo abrí de nuevo en el ático. Quería ver si la figura seguía ahí. Efectivamente, el reflejo mostraba el otro ático. La figura estaba en el centro, sosteniendo algo que no pude identificar. Parecía un objeto largo y estrecho. Lo levantó lentamente. Sentí un nudo en el estómago. Traté de ignorarlo. Aparté la vista del espejo. Los rasguños sobre mí se intensificaron. Volví a mirar. La figura estaba más cerca. Negué con la cabeza, con los brazos temblándome. Me di cuenta de que cada vez que le prestaba atención, el ruido cambiaba. Cuando lo ignoraba, empeoraba. Cuando lo enfrentaba, se estabilizaba. No quería seguir mirándolo, pero no tenía opción. Levanté el espejo de nuevo. Él seguía ahí, inmóvil, el sombrero negro inclinado hacia adelante. Hablé en voz baja, con un ligero temblor. «Te veo». El ruido se calmó un poco. Lo repetí. «Te veo». Los rasguños se convirtieron en un golpeteo tenue. Tenía las piernas flojas, pero me mantuve en pie, sosteniendo el espejo, respirando despacio. Me dolían las manos de agarrar el marco con tanta fuerza. Noté una corriente de aire. La puerta del ático detrás de mí estaba abierta. Olía a polvo y madera. La figura en el reflejo no se movía. Me quedé ahí un buen rato, mirándolo, esperando que ocurriera algo. Por fin bajé el espejo y lo coloqué boca abajo en el piso. El ruido encima de mí se apaciguó un poco. Comprendí que cada vez que lo reconocía, el ruido se calmaba. Puse el espejo dentro de una caja grande, la cerré y la empujé a un rincón del ático. Luego bajé. Esa noche dormí con la tele encendida.
No escuché rasguños, no escuché golpes, solo el ruido amortiguado de un programa nocturno. Por la mañana, abrí la puerta del ático y eché un vistazo. Estaba en silencio. Ahí seguían las cajas, la cómoda y la caja sellada con el espejo dentro. El techo se veía normal. Cerré el ático y lo aseguré con un pequeño pestillo en el marco interior. Después de eso, los ruidos casi cesaron. A veces oigo un golpeteo suave, pero cuando reviso, no encuentro nada. Nunca he vuelto a abrir la caja del espejo. Lo dejé allí, enterrado bajo trastos viejos, con la esperanza de no volver a ver a esa figura. Mantengo la casa iluminada por la noche, la tele encendida, música puesta. El silencio me hace zumbir los oídos. Cuando creo oír algo, me detengo y escucho con atención. Casi siempre no es nada. A veces es un roce suave, pero se desvanece si enciendo la luz del ático y digo, te veo. Después de eso, no pasa nada. Supongo que él se queda en su lado. No sé quién es. No sé por qué ese espejo muestra ese lugar. No sé qué pasaría si lo rompiera, y no quiero averiguarlo. No busco explicaciones. Solo quiero vivir aquí sin ese ruido, sin esa sensación de ser observado. Por ahora, está lo suficientemente tranquilo. Puedo soportarlo. La primera vez que escuché la melodía, estaba en un café pequeño, uno de esos lugares olvidados por el tiempo, con muebles antiguos y un gramófono decorativo en la esquina. Era un día lluvioso, y las gotas golpeaban contra los cristales con un ritmo constante, casi hipnótico. Me refugié allí para escapar del frío, sin esperar mucho más que un café tibio y un momento de tranquilidad. Pero lo que encontré fue algo que todavía me persigue. Mientras hojeaba un libro viejo que había encontrado en una de las estanterías polvorientas del lugar, algo llamó mi atención. Una música tenue, apenas perceptible al principio. No era la típica música de fondo que ponen en estos lugares. Era diferente. Había una tristeza en esa melodía, algo que resonaba profundamente en el pecho, como si cada nota estuviera hecha de suspiros y lamentos. Miré alrededor, tratando de localizar el origen, pero nadie más parecía notarla. Los otros clientes seguían hablando, sorbiendo sus bebidas, completamente ajenos. El sonido provenía del gramófono en la esquina. Lo curioso era que estaba cubierto de polvo, y claramente llevaba años sin funcionar. Me levanté para acercarme, la curiosidad superando al sentido común. Mientras me aproximaba, la música se hizo más clara y sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Las notas eran agudas, casi como un lamento humano atrapado en las cuerdas de un violín. Al llegar frente al gramófono, noté que no había ningún disco girando. Sin embargo, la música seguía sonando. «Disculpe, ¿escucha eso?», pregunté al camarero detrás del mostrador. Él me miró con una expresión extraña, como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Escuchar qué?», respondió, frunciendo el ceño. Eso solo lo hizo peor. Sentí que las paredes del café se cerraban lentamente a mi alrededor. Volví a mi mesa, tratando de ignorarlo, pero la música no cesaba. De hecho, parecía que se volvía más fuerte, más insistente. Casi podía escuchar palabras en las notas, aunque no tenían sentido. Cerré el libro que estaba leyendo y lo dejé sobre la mesa, notando que había una inscripción en la contraportada que no había visto antes. «No leas la última página si quieres vivir». Mi respiración se detuvo por un segundo. No recordaba haber visto esa frase al abrir el libro, pero estaba allí, grabada con tinta negra y letras torcidas, como si alguien la hubiera escrito apresuradamente. Miré alrededor del café, buscando alguna señal de que alguien me estuviera gastando una broma, pero todos seguían actuando con normalidad.
excepto el gramófono, cuya música ahora era más penetrante, más inquietante. La melodía parecía estar reclamándome. La música del gramófono empezó a resonar en mi cabeza como si cada nota estuviera destinada a mí, como si el sonido no estuviera simplemente allí, sino dentro de mí. El aire en el café se volvió pesado, cargado de algo indescriptible, como si una presencia invisible hubiera entrado y nadie más pudiera notarlo. Mis ojos volvieron al libro sobre la mesa. No quería tocarlo, pero algo en mí sentía que debía hacerlo. Lo abrí lentamente, buscando la página que contenía la advertencia. Al hacerlo, las palabras en las demás páginas comenzaron a desvanecerse, como tinta que se disuelve en agua. Solo quedaba la inscripción: no leas la última página si quieres vivir. La música del gramófono se transformó, volviéndose más oscura, más insistente, como si estuviera dándome una última advertencia. Pero mis manos, como si tuvieran voluntad propia, empezaron a pasar las páginas. Cada vez que avanzaba, el sonido del gramófono se volvía más fuerte. Me di cuenta de que el resto del café estaba en completo silencio. Nadie hablaba, nadie se movía. Las personas que minutos antes estaban charlando animadamente ahora permanecían inmóviles, como maniquíes abandonados. Era como si el mundo entero se hubiera congelado, excepto yo y esa maldita melodía. Finalmente, llegué a la última página. En lugar de texto, había un dibujo, un hombre de espaldas, sosteniendo algo que parecía un instrumento musical, un violín o quizás un laúd, bajo un cielo nocturno cubierto de estrellas. Era extraño, pero sentía que ese hombre me estaba mirando, aunque solo mostraba su espalda. Sus ojos parecían ocultos en cada sombra del dibujo, en cada línea de las estrellas. Un susurro, apenas audible, atravesó el aire, como un eco salido directamente de las notas del gramófono. Me incliné hacia el libro, tratando de escuchar. Las palabras eran suaves, pero claras. Termina la canción. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Cerré el libro de golpe, con las manos temblorosas, y miré alrededor. El café seguía inmóvil, como un cuadro sin vida. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré, más para mí mismo que para nadie. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina, junto al gramófono, había una figura. No estaba allí antes. Era alta, vestida con un traje oscuro que parecía de otra época. Su rostro pálido y alargado, con ojos que no parecían reflejar ninguna emoción. Sostenía algo en las manos, algo que brillaba débilmente bajo la luz tenue del lugar. Un violín. La figura levantó el instrumento y las primeras notas de una nueva melodía llenaron el aire, aún más penetrantes, aún más sombrías. Algo en mi interior me decía que no debía escuchar, que debía salir de allí de inmediato. Pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera clavado al suelo. Cada nota parecía atarme más y más. Entonces la figura habló, su voz resonando como un eco en mi cabeza. La canción no ha terminado, y tú serás el próximo en tocarla. El libro en mis manos se abrió solo, y la imagen del hombre en la página comenzó a moverse, girándose lentamente para mostrar su rostro. Era yo, mi reflejo, mis ojos. Pero algo en ellos no estaba bien. Algo había sido arrancado de mí y depositado allí, en esa melodía, en esa figura, en ese libro. Lancé el libro al suelo y me giré para correr, pero el café había desaparecido. Estaba en un lugar oscuro, un vacío sin paredes ni puertas. Solo el gramófono seguía allí, reproduciendo la canción, y la figura, ahora más cerca, extendía el violín hacia mí. Mis manos se movieron por su cuenta, tomándolo con suavidad, y en ese momento lo entendí.
La música no era solo un sonido, era un vínculo, un ciclo eterno que ahora me atrapaba. Cuando la primera nota salió de mis dedos, supe que mi vida, o lo que quedaba de ella, ahora pertenecía a la canción. El violín en mis manos se sentía frío, como si estuviera hecho de algo más que madera y cuerdas. Era pesado, lleno de un peso intangible, como si cargara las almas de todos los que habían tocado esa maldita melodía antes que yo. La figura frente a mí no decía nada más, pero sus ojos, vacíos y oscuros, me ordenaban continuar. El aire se volvió más denso. Cada respiración era como inhalar agua. Mi arco temblaba al deslizarlo sobre las cuerdas, emitiendo una nota baja y prolongada que vibraba en el espacio vacío. La melodía surgía de mí, aunque no sabía cómo tocar. Era como si el violín supiera qué hacer, como si mis manos no me pertenecieran. Cada nota era un grito, cada pausa, un susurro que atravesaba mi mente. La figura se movió lentamente hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir un frío antinatural emanando de él. ¿Qué quieres de mí?, logré susurrar, aunque sabía que no habría respuesta. El espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. No era un vacío, no realmente. Sombras se movían en los bordes, formas que no eran humanas, pero tampoco completamente ajenas. Eran como fragmentos de rostros, bocas abiertas en un grito eterno, ojos desprovistos de vida, cuerpos que no terminaban de formarse. Giraban en círculos, acercándose más con cada nota que tocaba. Podía sentirlos observándome, juzgándome, esperando algo. El libro que había arrojado antes ahora flotaba en el aire frente a mí. Sus páginas giraban rápidamente, como si una mano invisible las moviera. Se detuvo en la última página, la del hombre con el violín bajo las estrellas. Esta vez, el dibujo estaba cambiando. Las estrellas se apagaban una por una, y el hombre comenzó a caminar hacia mí, como si atravesara el papel. La figura frente a mí señaló al libro, sus ojos penetrantes como cuchillas. Supe lo que quería, pero no quería mirar. No podía. Sin embargo, mis manos seguían tocando, y la melodía seguía resonando, más intensa, más dolorosa. Las sombras se acercaron más, y sentí un frío helado en mi cuello, como si me estuvieran rozando. Un grito rasgó el aire, un sonido tan desgarrador que detuve el violín por un momento. Las sombras se detuvieron, y el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. El libro ahora mostraba algo diferente. Mi propia cara, pálida y demacrada, con los ojos vacíos como los de la figura. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. La canción debe continuar, o el silencio te consumirá, dijo la figura, su voz una mezcla de eco y agonía. El violín cayó de mis manos al suelo, pero la melodía no se detuvo. Continuaba, como si alguien más estuviera tocando en mi lugar. Miré alrededor, buscando una salida, pero solo encontré más sombras, más oscuridad. Entonces lo entendí. No había salida, no hasta que alguien más tomara el violín. Por favor, detente, rogué, pero mis palabras se perdieron en el vacío. La figura se inclinó hacia mí y por primera vez sonrió. No era una sonrisa de maldad o burla, sino de algo más profundo, más aterrador, satisfacción. Luego señaló detrás de mí. Giré lentamente y vi una puerta que no estaba allí antes. Era pequeña, de madera oscura y vieja, con un pomo oxidado. Mis piernas temblaban, pero me acerqué. La puerta crujió al abrirse, revelando un café. El mismo café del principio, pero vacío, desprovisto de vida. Excepto por una cosa. Un hombre, sentado en mi mesa, con el libro abierto frente a él y el violín en sus manos. Era yo. Retrocedí, pero la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Ahora yo estaba fuera, en el vacío,
y el hombre, mi reflejo, comenzaba a tocar. La melodía resonaba de nuevo, y supe que había tomado mi lugar. El ciclo continuaba. Siempre continuaría. Y ahora, yo formaba parte de él. La melodía resonaba en el vacío, cada nota arañando los rincones de mi mente. No podía escapar. El violín que antes había caído de mis manos ahora estaba de nuevo en ellas, como si hubiera regresado por voluntad propia. La figura frente a mí, con su sonrisa inquietante, comenzó a desvanecerse en una niebla espesa, pero no antes de señalar al libro que ahora reposaba a mis pies. Lo levanté con manos temblorosas, sin atreverme a abrirlo. Sin embargo, el libro, como si tuviera vida propia, se desplegó en una página completamente blanca. Allí, en un rincón, vi algo que me heló la sangre. Mi nombre. No solo eso, sino una fecha. La fecha del día de hoy. No, esto no puede ser, murmuré, con un nudo en la garganta. El aire alrededor se volvió más denso, y el eco de la melodía comenzó a distorsionarse, como si una fuerza invisible la estuviera descomponiendo. Intenté dejar caer el libro, pero mis manos se negaban a soltarlo. Algo dentro de mí sabía que este era el final del camino, que no había vuelta atrás. De repente, la figura volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Decenas, quizás cientos de sombras la rodeaban, todas con rostros distorsionados, figuras incompletas que parecían hechas de humo y dolor. Cada una llevaba un violín, cada una tocaba la misma melodía, una versión grotesca y quebrada que hacía vibrar mis huesos. La canción ha llegado a su último compás, pero el ciclo nunca termina, dijo la figura, con una voz que ya no sonaba humana. Las sombras se acercaron, y sentí sus manos frías rozando mi piel. La última página del libro se iluminó, mostrándome algo que me quitó el aliento. Una imagen de mí, atrapado en el vacío, tocando el violín mientras las sombras me rodeaban. «No, yo no quiero esto», grité, intentando resistirme. Pero era inútil. El violín empezó a moverse solo, mis dedos danzando sobre las cuerdas sin mi control. La melodía se transformó en un grito interminable, y mi cuerpo comenzó a desvanecerse, como si me estuviera convirtiendo en una de esas sombras. El vacío se llenó con sus risas, mezcladas con la música, mientras mi conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos. Lo último que vi antes de desaparecer fue el libro, cayendo al suelo, cerrado, silencioso, esperando al próximo desafortunado que lo encontrara. Y así, el ciclo continuó, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Era una noche especialmente tranquila en el pequeño pueblo de las afueras de Salamanca. Me había mudado a esta vieja casa hacía apenas unos días, buscando paz y un espacio para escribir. La casona tenía ese encanto rústico, con sus muros de piedra y ventanas de madera desgastada. Pero había algo en ella que me hacía sentir observado. Era sutil, como una presencia que no podía definir, pero que estaba allí, en cada sombra que se alargaba al caer la noche. Esa noche, mientras revisaba unas notas en mi escritorio, escuché un sonido. Era apenas un susurro, como si alguien pasara sus dedos por una hoja de papel, pero no había viento, ni puertas abiertas. El ruido venía de la ventana del salón, esa gran ventana que daba al campo. Me levanté, despacio, intentando no hacer ruido. Al acercarme, sentí un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado de golpe solo en ese rincón de la casa. Lo que vi me heló la sangre. En el cristal había algo que parecía agua. No, era más espeso. Me acerqué más, y al tocarlo con la punta de mis dedos, lo confirmé. Era sangre.
sangre que goteaba de la parte superior del marco, deslizándose lentamente por el vidrio hasta formar pequeños charcos en el suelo. ¿Cómo es esto posible?, me pregunté, retrocediendo un paso. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver algo, alguien, pero no había nada, solo el eco del sonido en la habitación vacía. Mis ojos volvieron a la ventana y noté algo más. El reflejo en el cristal no coincidía con la habitación detrás de mí. En mi reflejo, la sala estaba oscura, como si todas las luces se hubieran apagado, y detrás de mi imagen había alguien más, una figura alta, con una silueta borrosa, parada inmóvil, observándome. Mi corazón se aceleró. Me giré, buscando a la figura, pero no había nadie allí. Volví a mirar la ventana, y ahora el reflejo mostraba algo más, mi propio rostro, pero no era mío. Los ojos estaban vacíos, oscuros, y la sonrisa torcida era algo que jamás había visto en mi vida. El vidrio comenzó a temblar, como si algo del otro lado estuviera intentando atravesarlo. Detrás de mi reflejo, el rostro de la figura comenzó a acercarse, cada vez más definido. Su piel era pálida, los ojos negros como el abismo, y sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Un susurro rompió el silencio. «¡Corre!». Mis pies no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre el miedo y la confusión. La sangre en el cristal ahora formaba palabras, letras que se unían lentamente hasta crear una frase. «Abre la ventana». Mi respiración se hizo más rápida. ¿Quién escribiría algo así? ¿Qué pasaría si lo hacía? Sabía que no debía hacerlo, que esa presencia no era humana, pero algo en mi mente me empujaba, me susurraba que lo hiciera. La figura detrás del cristal sonrió, mostrando dientes afilados, como si supiera lo que estaba pensando. Toqué el marco con una mano temblorosa y el frío aumentó cuando mi mano temblorosa rozó el marco de la ventana. Era un frío que no era solo físico, sino algo más profundo, como si estuviera tocando un vacío infinito. Mi mente me gritaba que me alejara, pero mis dedos parecían tener vida propia, deslizando el pestillo hacia arriba. El sonido del pestillo abriéndose fue casi ensordecedor en el silencio de la habitación. No pude evitar mirar de nuevo al cristal, donde mi reflejo seguía allí, pero ya no era yo. Ahora estaba completamente desfigurado, con ojos que lloraban sangre y una sonrisa inhumana que se extendía hasta las orejas. La figura detrás de mí seguía allí, más cerca. Sus labios murmuraban palabras que no podía escuchar, pero que sentía en mi mente, como un eco oscuro. «Déjame entrar». La ventana se abrió de golpe, como si el aire mismo la empujara. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con la mesa detrás de mí. Afuera no había nada. El campo que solía ver desde allí estaba cubierto de una niebla densa, tan blanca que parecía consumirlo todo. Pero lo más inquietante era el silencio. No se escuchaba ni el más leve sonido de viento, animales, nada, solo mi respiración pesada. Entonces algo cruzó la niebla. Fue rápido, como una sombra que se movía con una agilidad antinatural. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos intentaban seguirla, pero desaparecía cada vez que intentaba enfocarla. De repente, una mano pálida, larga y huesuda emergió del marco de la ventana. No era solo una mano. Las uñas eran largas, amarillentas, y el brazo parecía alargarse más de lo que debería ser posible. Se movía lento, como si supiera que tenía tiempo de sobra. Un golpe seco y contundente. Algo había caído al agua, o al menos eso pensé al principio. Pero entonces lo vi. La figura bajo el puente había saltado, y ahora estaba trepando por los soportes, sus largos brazos aferrándose a las cuerdas como si fueran tentáculos.
La luz de los faros la iluminó brevemente, y deseé no haberlo visto. Su piel parecía hecha de piedra rota, con grietas de las que fluía algo oscuro, espeso, como sangre. Pero no era sangre, era algo más antiguo, algo que no podía comprender. Leo extendió los brazos, como si estuviera invitando a esa cosa a acercarse. Es hermoso, repitió, sus palabras más débiles esta vez. La figura lo alcanzó, y por un momento pensé que lo abrazaría. Pero se detuvo a centímetros de él, y entonces su boca, si es que podía llamarse así, se abrió. Un abismo negro y vacío, tan grande como su torso. El silbido se detuvo, reemplazado por un rugido bajo que sentí más que escuché. «Leo, corre». Carla y yo gritamos al unísono, pero era demasiado tarde. La figura lo envolvió con sus brazos imposibles, y Leo simplemente desapareció. No hubo gritos ni resistencia, solo el silencio. El puente dejó de vibrar. La cosa volvió a sumergirse bajo el puente, llevándose consigo la luz de los faros, como si absorbiera todo a su paso. Carla y yo estábamos paralizados. No podíamos movernos, ni hablar. Solo el sonido del agua, otra vez en calma, rompía el silencio. Entonces, el silbido regresó. Pero esta vez no venía del puente. Venía de detrás de nosotros. Mis dedos no podían girarla. Y detrás de mí escuché un sonido horrible. Un crujido, como si alguien estuviera moviendo cada articulación de su cuerpo en ángulos imposibles. «¿Por qué huyes?», murmuró una voz detrás de mí. Era grave, arrastrada, y resonaba directamente en mi mente. Me giré lentamente, sintiendo que no podía evitarlo. La criatura estaba completamente dentro de la habitación, su figura torcida, sus ojos negros fijos en mí. «Solo quería que abrieras la ventana», dijo, inclinándose hacia mí. Su boca se abrió lentamente, revelando una oscuridad infinita, y de dentro comenzaron a salir voces. Voces de muchas personas, gritando, llorando, suplicando. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. ¿Qué quieres de mí?», logré susurrar, aunque mi voz apenas salió. «No soy yo quien quiere algo de ti», respondió, su sonrisa creciendo. «Es la casa». De repente, todo en la habitación comenzó a temblar. Los muebles se movían, las paredes crujían y las luces parpadeaban. La criatura alzó una mano y señaló la ventana. Miré hacia allí y vi algo que me hizo desear nunca haberme mudado. Afuera, entre la niebla, había miles de sombras. Eran figuras humanas, todas inmóviles, pero con rostros desfigurados y ojos vacíos, mirándome fijamente. «Ellos están esperando», dijo la criatura. «Tú serás el próximo». Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Sus manos me agarraron con una fuerza que parecía venir de algo mucho más grande que ella. Sentí un frío que atravesaba mi piel y llegaba a mis huesos mientras su rostro se acercaba al mío. Justo antes de que todo se volviera negro, lo último que escuché fue su risa, una mezcla de burla y triunfo. Desperté horas después, o al menos eso creí. Estaba en el suelo, frente a la ventana, que ahora estaba cerrada y cubierta de escarcha. Afuera, el campo parecía normal, pero algo en el ambiente seguía sintiéndose roto. Me levanté, temblando, y corrí hacia la puerta, que esta vez se abrió con facilidad. Al salir de la casa, juré no volver jamás, pero mientras me alejaba, escuché algo que me detuvo en seco. Desde la ventana del salón, un susurro apenas audible: «Gracias por abrirla». Y entonces vi mi reflejo en el cristal desde afuera. No era yo.